¿Sabes clasificar y diagnosticar un neumotórax? ¿Dominas la fisiopatología que hay detrás de esta patología? Acompáñame en este video para que domines el neumotórax traumático y aprendas a diagnosticarlo y tratarlo correctamente. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. Se define como neumotórax a la presencia de aire en el espacio pleural, y esto puede ocurrir por varios motivos. Primero, tendríamos la comunicación entre el espacio pleural y el alveolo, es decir, el parénquima pulmonar. Esto lo podemos ver cuando se rompe una bula enfisematosa o una costilla fracturada de lesión del parénquima pulmonar. También lo podemos encontrar por la comunicación directa de la atmósfera con el espacio pleural. Y por último, cuando existe la presencia de un organismo productor de gas en el espacio pleural, ya esto siendo casos más raros. También los podemos clasificar en espontáneo, provocado, traumático e iatrogénico. El neumotórax espontáneo se divide en primario y secundario. El primario es aquel en cuya etiología no hay clínica o evidencia de enfermedad pulmonar de base, ni antecedente de trauma o de iatrogenia. En el neumotórax espontáneo secundario se encuentra asociado una enfermedad pulmonar preexistente, ya sea esta obstructiva, intersticial, tumoral o infecciosa, observándose con más frecuencia en el EPOC. Déjame saber en los comentarios si quieres un video específico sobre el neumotórax espontáneo. El neumotórax provocado fue utilizado en el pasado en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar para inducir una respuesta con fines terapéuticos, pero estos procederes ya están en desuso. El neumotórax traumático, que es el objetivo de este video, es el que se debe a un trauma directo o indirecto, ya sea penetrante o no, del tórax. Por último, veamos ahora el neumotórax iatrogéneo, y este es el que se produce como resultado no intencional de una maniobra diagnóstica o terapéutica, siendo la verdaje venoso profundo una de las causas más frecuentes. El neumotórax traumático lo subdividiremos en simple, abierto y a tensión o hipertensivo. La causa más frecuente es por lesión pulmonar. Recordemos que se puede producir también por una lesión de la pared torácica, comunicando la cavidad torácica con la atmósfera, que sería el abierto, y la tensión ocurre cuando la presión del aire en la cavidad pleural excede la presión atmosférica. Los mecanismos de producción pueden ser por una ruptura alveolar, por un aumento brusco de la presión intratorácica, una dislaceración pulmonar por fracturas costales, un desgarro pulmonar por desaceleración, rupturas alveolares por un trauma cerrado y casi siempre en las heridas penetrantes de tórax por la laceración directa del parénquima pulmonar o por aire procedente del exterior que entra por esta lesión. Veamos primero el neumotórax simple. El cuadro clínico en estos pacientes es del síndrome de interposición aérea. Déjame saber en los comentarios si quieres que realice un video sobre este síndrome en específico. En estos pacientes, el antecedente del trauma de tórax, la dificultad respiratoria asociada a la presencia de enfisema con o sin fracturas costales, nos hace sospechar el diagnóstico, pudiendo inicialmente tener una escasa repercusión clínica, por lo que está protocolizado en el trauma de tórax la realización de rayos X simple de tórax posterior anterior de pie. Aquí te dejo un video sobre la atención inicial a los pacientes politraumatizados para que domines el famoso ABC del trauma. La tomografía axial computarizada, o TAC según sus siglas, se usa preferentemente para diagnosticar neumotórax ocultos. El neumotórax abierto se origina al permanecer abierto grandes defectos de la pared torácica, y en cada movimiento respiratorio el aire entra y sale del tórax por esta solución de continuidad. Esto lleva al paciente a una hipoxia e hipercapnia. El tratamiento consiste en cerrar la brecha para evitar la competencia con las vías aéreas superiores. Y esto lo haríamos en forma parcial para no provocar un neumotórax hipertensivo. Recordemos el parche en C. Y luego se colocará un drenaje pleural y se cerrará quirúrgicamente la brecha. Aquí te dejo un video sobre la clasificación del trauma de tórax, donde explico cómo realizar una pleurostomía. El neumotórax hipertensivo ocurre cuando una lesión permite la entrada de aire al espacio pleural durante la inspiración sin que éste pueda salir durante la expiración. Esta lesión puede ser del parénquima pulmonar o de la pared del tórax, apareciendo aquí el sistema de válvula externa o interna, ya que surge a consecuencia de un mecanismo valvular unidireccional que permite la entrada y no la salida
del aire a la cavidad pleural, provocando esto un aumento de la presión intrapleural, dificultando el retorno venoso, las sístoles cardíacas y llevando a una hipoxemia y un compromiso hemodinámico del paciente. El mecanismo de válvula externa es cuando el aire entra en la cavidad pleural en la inspiración y en la expiración no sale, colapsando con cada inspiración más el pulmón y desviando así todas las estructuras mediastinales al lado contralateral. El caso de la válvula interna es cuando la lesión se encuentra en el parénquima pulmonar, ingresando el aire en la cavidad pleural en la inspiración por la lesión en el parénquima pulmonar, aumentando así la presión con cada inspiración. Esto lleva al colapso pulmonar, con desplazamiento mediastinal hacia el lado opuesto, disminuyendo el retorno venoso por angulación de la cava, y esto compromete el gasto cardíaco y el pulmón contralateral. En pacientes ventilados en la unidad de cuidados intensivos, se presenta con hipotensión, caída de la saturación de oxígeno y sístole cardíaca, incremento de las presiones de inflación y paro cardíaco. En pacientes despiertos, su presentación es progresiva, apareciendo taquicardia, taquipnea e hipoxemia, que conduce al paro cardíaco. En ambos casos puede observarse desviación traqueal, hipomotilidad e hiperresonancia torácica. El diagnóstico es eminentemente clínico, donde encontraremos taquicardia, dificultad respiratoria aguda, tiraje supraclavicular e intercostal y ausencia del murmullo vesicular, con distensión de las venas del cuello y desviación de la tráquea, acompañado de cianosis. Aquí te dejo un video sobre la semiología de la cianosis, por si quieres conocer más sobre este signo. El diagnóstico de estas patologías se establece principalmente por el cuadro clínico, siendo el enfisema subcutáneo indicativo de un neumotórax subyacente, y los exámenes imagenológicos son de vital importancia, siendo el rayos X simple de tórax, el ultrasonido, en especial el EFAS y el TAC de tórax, los más relevantes. Estos estudios permitirán determinar su tamaño y evidenciarán otras lesiones insospechadas, tales como las rupturas diafragmáticas, los hemotórax asociados o hematomas de la pared torácica. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre el hemotórax. Referente al tratamiento, tenemos que tener presente que la urgencia del tratamiento depende más de la sintomatología y respuesta fisiológica que del tamaño aparente imagenológico, siendo controversial el tratamiento de aquellos neumotórax ocultos solamente visibles mediante el TAC, sin otro tipo de lesión aparente y estando estables los pacientes desde un punto de vista hemodinámico y respiratorio. En los pacientes estables hemodinámicamente con heridas penetrantes de tórax sin neumotórax serán controlados radiológicamente, y en las heridas abiertas se cubrirán con apósitos oclusivos de forma tal que actúe como un mecanismo valvular y permita la salida y no la entrada del aire en la cavidad pleural, evitando el neumotórax a tensión, y los neumotórax a tensión, estos se descomprimirán precozmente mediante agujas o drenajes torácicos. Aquí se usa el dedil de guante, que no es más que un trocal al que se le acopla el dedo de un guante de látex con una pequeña incisión, actuando como una válvula que permite la salida del aire y no la entrada. Por supuesto que existen válvulas unidireccionales como las que ves en pantalla, pero en el caso de no disponer de ellas hay que conocer otras medidas que podemos tomar. Debemos de recordar que tanto el parche en C como la punción en dedil de guante son medidas para estabilizar al paciente hasta su tratamiento definitivo, que por lo general sería la pleurostomía por sonda. Muy pocos casos requieren toracotomías abiertas. Recuerda que la pleurostomía alta solo se usa en el neumotórax espontáneo y esta es en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afecto, lugar en el que también se realiza la punción con el dedil de guante. En el caso de los neumotórax traumáticos, la localización es baja, ya que se puede presentar también sangre y así se facilita su extracción. Se sugiere el drenaje torácico en pacientes con 2 o más costillas fracturadas, en pacientes con neumotórax ocultos sometidos a ventilación con presión positiva, en los pacientes politraumatizados con trauma de cráneo o choque hemorrágico, quienes no pudieran tolerar la progresión del cuadro. Los neumotórax iatrogénicos son los que se presentan después de toracocentesis, cateterización venosa central, ventilación mecánica a presión positiva, barotraumas, biopsias, ya sean biopsias pulmonares percutáneas, pleurales o transtraqueobronquiales, o bloqueos nerviosos, acupunturas o después de alguna cirugía no propia del tórax. Estos habitualmente son pequeños
y cursan de forma asintomática, siendo su diagnóstico generalmente tardío, por lo que deben sospecharse después de los procederes invasivos y se resuelven muchas veces espontáneamente, no requiriendo de tratamiento cuando son pequeños. En caso de neumotórax grandes o sintomáticos, se toma una conducta similar al neumotórax simple. Como curiosidad, les presento el neumotórax catamenial. Usualmente es del lado derecho, con tendencia a recurrir en los ciclos menstruales. Frecuentemente se asocia a endometriosis pélvica y de pleura visceral o diafragmática. El síndrome de endometriosis torácica incluye el neumotórax, el hemotórax y la hemoptisis catamenial. El tratamiento implica, además del tratamiento hormonal, dirigido a suprimir la ovulación con hormonas liberadoras de gonadotropina, desde la histerectomía total con salpingo-forectomía bilateral, utilizadas en el pasado, hasta la cirugía torácica actual, con resección, plicatura o colocación de mallas sobre las fenestraciones diafragmáticas, y realizando una electrocoagulación de los depósitos endometriales y pleurodesis. Recordemos que la pleurodesis es la adhesión de la pleura visceral a la pleura parietal. Veamos ahora cómo hacer el diagnóstico imagenológico con el rayos X de tórax en el neumotórax. Primero, vamos a ver rayos X de tórax posterior-anteriores de pie en expiración, que son los rayos X de elección en estos casos. En el caso de que no se le puedan realizar estos rayos X al paciente, se puede realizar acostado o lateral. En estos rayos X vamos a encontrar la llamada camiseta pleural, donde veremos el arriñonamiento del pulmón y un espacio sin parénquima pulmonar, que este es donde se encuentra el aire y evidencia la ausencia de la trama vascular del pulmón. Y en el caso de los hipertensivos, veremos cómo se desvían todas las estructuras mediastinales al lado contralateral. Esto se puede encontrar asociado con hemotórax, fracturas costales y muchas veces enfisema celular subcutáneo. Aquí te dejo un video sobre el edema, una de las afecciones del tejido celular subcutáneo más frecuentes. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre el enfisema celular subcutáneo. Espero que ya sepas clasificar los neumotórax en espontáneo o traumático y los traumáticos en simples, abiertos o a tensión o hipertensivos. Recuerda que el espontáneo lleva pleurostomía alta y en los traumáticos el cerrado se hace abierto para que no suba la presión con el dedito de guante y el abierto se cierra con el parche en C. Recuerda que esto es Medical Trainer y yo soy el Dr. Javier Oliva. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.